Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola Miriam, ¿me escuchas? Sí, maestro, sí lo escucho. Ah, ok. Vamos a esperar un poquito a tus compañeros. Sí, está bien. Ay, se mire. No se oye. Tengo desactivado el micrófono, pero creo que ya. ¿Ya se escucha? Bueno. Hola, Hola, buenas Claudia. tardes. Hola. Profe, buenas tardes. Hola, Juliana, buenas tardes. Ok, entonces, creo que pues vamos a iniciar de una vez porque sí tenemos ya poquito tiempo y ya es la última sesión de pues prácticamente pues del año, ¿no? Bueno, ¿cómo les fue con su ensayo? Dejen compartirles pantalla para ir viendo
ahí la información. ¿Ya se ve? Sí, ya se ve. Ok. Entonces vamos a revisar cómo les fue con el ensayo para ver qué grado de cumplimiento hay en este grupo. Ensayo, aquí está. 4 han presentado tareas, 6 no han presentado. Ok. Bueno, entonces sigue pendiente un poquito por la mayoría del grupo. Y vamos a revisar un poco ya las entregas para ver cómo vamos. Ok. Entonces entregó Diana, Gina, Miriam y Juliana. Ya hicieron la entrega. Entonces aquí está Juliana, aquí está Gina, aquí está... aquí está... Ok, vamos a revisar este primero que aparece. Y este de Diana no está conectada. Vamos a revisar otro mejor. De Gina. Invertir en... fue el tema que comentamos la vez anterior. Dice, ¿para qué nos sirve invertir en una carrera de nivel superior? Y ahora, ¿por qué los jóvenes no quieren invertir en la educación? A ver, Gina, ¿estás presente? Gina. Oh, sí, no, es que como ando acá trabajando, pero dígame. Estás ahorita en la escuela. Ok, bueno, no sé si quieras compartirnos un poco lo de tu ensayo, lo que encontraste, el análisis que hiciste. Bueno, creo que está un poco ocupada Gina, creo que sigue ahí en el trabajo. O alguien que nos quiera compartir su análisis del ensayo, que nos comente, que nos platique en relación a la temática. Uno por uno. ¿No? Bueno, si no hay voluntarios, pues vamos a pasar a lo siguiente. Ok. Bueno, les voy a explicar lo que vamos a hacer el día de hoy. Para el día de hoy, pues empezamos con la unidad número 2, que es la estadística descriptiva. La estadística descriptiva básicamente se encarga de la organización, primero de la recolección, de la organización, de la distribución, del análisis, de las gráficas, de un conjunto de datos que a través de los diferentes métodos estadísticos los convertimos en información. Esa es la finalidad precisamente de la estadística descriptiva. Vaya, describe las características particulares de un conjunto de población, de los datos de una población. Y esa es precisamente parte de lo que busca la estadística descriptiva. Pero lo primero que tenemos que nosotros realizar o identificar son los diferentes tipos de variables que nos podemos encontrar en una población determinada. Entonces, en ese sentido, es importante que cuando nosotros vayamos a hacer un estudio de tipo estadístico, primeramente vamos a definir qué población, cuál va a ser nuestro objeto de estudio, es decir, la población meta a la cual queremos analizar. Y para ello, ya que tenemos identificado a quién vamos a estudiar, ahora lo que tenemos que identificar es
qué es lo que vamos a estudiar de esa población. Es decir, qué características o atributos nosotros vamos a medir para posteriormente hacer una evaluación y luego realizar un análisis referente al comportamiento de esas variables. Entonces, el análisis parte básicamente de una descripción, precisamente como lo dice su nombre, una descripción de lo que viene siendo esas características. Una descripción la podemos, por ejemplo, identificar por medio de indicadores como lo es la media, como lo son los porcentajes, la distribución de frecuencias, las tablas, lo que son las desviaciones estándar, los cuartiles, los deciles, las gráficas, las tendencias, los pronósticos, los indicadores, entre otros elementos que son muy importantes para poder generar un análisis descriptivo de la información estadística que se vaya a analizar. Y eso es lo que vamos a hacer precisamente el día de hoy. Vamos a identificar cuáles son los diferentes tipos de variables con las que podemos trabajar. ¿Por qué razón? Porque dependiendo del tipo de variable que estemos manejando, va a ser el método estadístico que vayamos a utilizar como tal. Entonces, ese es el primer, digamos que la primera actividad. Yo veo que ya aquí dos ya le adelantaron, pero pues es la actividad de hoy. Y el tema pues es tipos de variables. El objetivo pues es conocer e identificar los diferentes tipos de variables que nos podemos encontrar en una población objeto de estudio y analizar diferentes situaciones que se relacionen con el ámbito educativo. Entonces, para ello vamos a revisar la presentación llamada tipos de variables. Es una presentación en PowerPoint que viene aquí abajo, es esta. Al final de esa presentación en PowerPoint vienen dos actividades. Se van a realizar previo el análisis de esta presentación. Posteriormente, de esas dos actividades que vienen aquí al final, dejen proyectarles para que se den una idea. Viene actividad 1 y actividad número 2. Esas son las dos actividades que se van a realizar para el día de hoy. Son estas dos de la página 11 o diapositiva 11 y de la diapositiva número 12, que hace referencia a este tema de tipos de variables. Y de tarea como digamos, vamos a llamarlo así como un regalo, un obsequio vacacional, un regalo de vacaciones, pues se van a llevar esta otra tarea, que es referente pues a complementar un poquito este mismo tema. Entonces, al final de este documento, bueno, les explico primero, ¿no? Van a revisar este documento, es este que está aquí, que les marco, y a su vez, aquí se los agregué también aquí abajo, por si uno falla, pues el otro esté disponible. Van a realizar un resumen en formato libre, en 2 cuartillas, y van a contestar los ejercicios de la página 14 y 15, pero solamente los que están seleccionados en color amarillo. Nada más esos. Igualmente van a integrar su actividad, lo pueden hacer en la libreta, en Word, como ustedes se acomoden. Y serían estos que vienen aquí al final, son ejercicios referentes a la misma temática, pero únicamente los que están en color amarillo, únicamente esos, nada más. Son los ejercicios que van a hacer, pero eso ya se los van a llevar como actividad independiente para ser entregados. ¿Cuándo regresamos? ¿Quién me dice? ¿Cuándo regresamos de vacaciones? A
A ver, activen cámaras, quiero verlos. A ver, Georgina, no te escuchamos. Activa el micrófono, por favor. El 9 de enero, maestro. Así es correcto. Si observan aquí, aquí lo tengo también ya. La fecha de entrega va a ser el 9 de enero. Va a ser la fecha de entrega de esta actividad independiente que se van a llevar. ¿Ok? Entonces, para ello les voy a explicar un poquito en qué consiste este tema de tipos de variables. Voy a descargar la presentación para que se vea un poco mejor. Y ese sería el primer tema, como lo que hacía referencia, que lo primero que tenemos que hacer, pues es la identificación de los tipos de variables. Entonces, repito, cuando hacemos un análisis de tipo estadístico en una población, lo primero que hay que identificar es aquellas características que vamos a medir. Y esas características son variables, las variables que vamos a controlar, que vamos a analizar y que vamos a estudiar para poder medir su comportamiento. Entonces, cuando queremos, en este caso, hacer el análisis de una población, en una población podemos encontrar diferentes tipos de variables. Entonces, en una población común, ¿qué tipo de variables podemos encontrar? ¿Quién me dice? Por ejemplo, está el sexo, el estado la edad, el estado civil. ¿Cuál más? La religión, su nivel de estudios, su nivel socioeconómico, su nivel de ingreso. ¿Cuál más? ¿Puede ser su ubicación, maestro? Su lugar, digamos, su lugar de origen, donde radica, ¿sí? Entonces podemos encontrar una infinidad de características y elementos que, dependiendo del estudio, son los rasgos que nosotros queramos analizar. Por ejemplo, en un estudiante, en un alumno, ¿cuáles serían algunas de las variables de interés que nos interesaría a nosotros analizar y darle seguimiento? ¿Puede ser si trabaja, maestro? Sí, esa es una muy importante. Su ocupación, si trabaja o no trabaja. Entonces, digamos, si trabaja, sería en este caso, pues nada más la variable sería sí o no. Sería la variable, nada más. Es un tipo de variable. Pero si le preguntan cuánto tiene de ingreso mensual por su trabajo, ahí es otro tipo de variable. Y va a ser una respuesta totalmente diferente a la que te diga sí o no, porque te va a dar un valor totalmente numérico. Y es ahí donde nosotros tenemos que identificar, repito, primeramente la característica o el elemento que se va a analizar y en segunda instancia lo que viene siendo el tipo de variable. Porque, repito, dependiendo del tipo de variable va a ser el método o el tratamiento estadístico que podamos nosotros obtener. Por ejemplo, si a un grupo de 50 personas las entrevistamos para saber si trabajan o no trabajan,
no podemos sacar un promedio del sí, un promedio del no. Entonces ahí el tratamiento del análisis estadístico es diferente. Ahí se puede utilizar, por ejemplo, un porcentaje, una distribución de frecuencia, una gráfica para ver ese comportamiento. Y también para determinar, por ejemplo, si queremos asignar, por ejemplo, algún tipo de apoyo económico, alguna beca, ¿qué tipo de estudio tenemos que hacer? Un estudio socioeconómico. Así es. ¿Y cuáles son algunas de las variables que se preguntan en un estudio socioeconómico? Les pregunto. La edad, el sexo, ¿qué más? Pendientes económicos, maestro. Dependientes económicos, porque tal vez pueda ganar, digamos, 6,000 pesos mensuales, pero tiene una familia grande. Entonces, cada elemento, cada individuo, pues genera un gasto, ¿no? Y ya lo que se busca en un estudio económico, pues es determinar la solvencia, la solvencia para pagar alguna colegiatura. Y dependiendo de esa situación, pues puede ser el nivel de apoyo que se le pueda dar justificadamente a ese estudiante. También con algunas políticas que considere la institución. ¿Cómo cuál? Como el promedio, que mantenga el promedio, que sea un alumno regular, etcétera, ¿no? Para que siga manteniendo una beca o siga manteniendo ese apoyo. ¿Qué más se le pregunta en un estudio socioeconómico? Perdón, maestro, ¿me repite, por favor? Sí, ¿qué más se le pregunta en un estudio socioeconómico a un estudiante? Me perdí un poquito, pero condición de la vivienda, nivel económico, dependientes económicos, sus gastos, Si renta o no renta, por ejemplo, si es casa propia, ¿sí? Si quién más aporta ingreso dentro de la familia, también eso es importante. Los servicios con los que cuenta, internet, telecable, etcétera, ¿no? El tipo de vivienda. Por ejemplo, no sé si a alguien le han aplicado algún cuestionario del INEGI. ¿Qué les preguntan? Bueno, son cuestionarios pues muy, muy extensos. ¿Cuántos viven en tu hogar? Esa es una pregunta. Y ahí nada más pueden contestar 4, 5, 6, pero no pueden contestar 4.5 o 4.7. Entonces ahí es un tipo de variable. ¿Qué más les pregunta? Que si tienen algún hermano, algún familiar que vive en Estados Unidos. Ese es otro. ¿Con qué servicios cuenta? Con agua, con luz, con drenaje, etcétera, ¿no? Con energía eléctrica, teléfono, internet, etcétera. Y a eso se refiere las variables. Entonces las variables son las características o elementos o atributos que nosotros queremos medir en una población determinada que nos interesa para sacar alguna conclusión, algún análisis y tomar una decisión fundamentada en esa información. Ese es el objetivo principal. Entonces, si nosotros determinamos variables que no vienen al caso, que no nos interesa, pues de poco va a servir ese cuestionario que vayamos a aplicar a esos estudiantes, ¿no? Entonces, cuando diseñamos un cuestionario, lo primero que tenemos que identificar es qué variables necesitamos medir, qué información queremos recolectar. Y a partir de esa información, nosotros mismos sacar el análisis y hacer las conclusiones. Entonces, ese es lo que es una variable, lo que ya les comenté. Las variables se clasifican en dos grupos principales, cuantitativas y cualitativas. Dentro de las cuantitativas tenemos la discreta y tenemos la continua. Dentro de la cualitativa tenemos la nominal y la ordinal. Cuantitativa se refiere a qué? ¿Cuanti a qué se refiere? ¿Un valor? Un valor, a un número.
Entonces, el valor que tú vas a obtener es directamente un valor de tipo numérico. A comparación que si le preguntas, ¿cuál es tu sexo? Hombre, mujer, no te va a contestar con un número. Pero aunque te conteste hombre o mujer, es una variable. ¿Por qué? Simplemente porque cambia de valor, como lo dice su propia definición. Entonces, todo aquello que cambia de valor, pues es una variable. Entonces, lo que queremos ver es el comportamiento de esa variable. ¿Cuál es la tendencia? ¿Cuáles son las fluctuaciones? ¿Cuáles son los cambios? Y vamos a analizar cada una de estos tipos de variables. Entonces, empezamos precisamente con las cualitativas. Entonces, las cualitativas son aquellas que no se pueden medir directamente por medio de un valor numérico. Por ejemplo, el estado civil. ¿Cuál es tu estado civil? Entonces tienes que contestar de manera cualitativa. Casado, soltero, viudo, divorciado, etcétera, ¿no? ¿Qué te pareció la calidad educativa que recibiste por parte de este maestro, ¿no? ¿Qué contestarían ustedes? ¿Cuál sería la variable? Muy buena, buena, regular, mala o muy mala. O inclusive, bueno, cuando son escalas de 5 valores, se llaman escalas de tipo Likert. Bueno, hay escalas de tipo Likert que también son de 7 valores. Entonces, si decimos muy malo, ¿qué es lo que le sigue a muy malo? ¿Qué le sigue? Pésimo, ¿no? ¿Qué es lo que le sigue a muy bueno? Excelente. Excelente, ¿no? O sea, es un 10, ¿no? Entonces ahí nosotros, dependiendo del estudio, podemos definir 5 variables o podemos definir 7 variables. Ya cuando ustedes realicen lo que es la tesis, muy probablemente van a tener que definir cuáles son sus variables, qué es lo que quieren medir y cómo la van a medir y qué tipo de variable van a utilizar. Y la primera es la ordinal. La primera variable del tipo ordinal se refiere a que tiene un orden. Es decir, una vale más que otra. Por ejemplo, eh, si clasificamos, digamos, las evaluaciones no solamente son numéricas, también las podemos clasificar por reprobado o por aprobado, nada más. A veces nada más a mí lo que me interesa es saber cuántos aprobaron, cuántos pasaron, nada más. ¿Sí? Y en ese caso, pues aprobado, pues pues tendría un valor, digamos, mayor a no aprobado. O cuando nos preguntan la calidad de un servicio, hay un orden, muy bueno, bueno, regular. Entonces, si observan, hay una jerarquía, donde muy bueno es más que bueno, y bueno es más que regular, y regular es más que malo, y malo es más que muy malo. Entonces, a eso se refiere la variable de tipo cualitativa ordinal. Entonces, la propia palabra lo dice, ordinal se refiere a orden. Y en ese sentido, la orden expresa a que dentro de esa variable queremos determinar si existe o no una jerarquía. Por ejemplo, en una prueba deportiva ya ven que está el primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, oro, plata y bronce. A veces, aunque hayas ganado por una milésima de segundo, te clasifican nada más como, digamos, oro, o te clasifican como plata, o te clasifican como bronce. Y es también un tipo de variable de tipo ordinal. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Se comprende ese tipo de variable ordinal? Ok, Eso. muy bien. Y la cualitativa nominal. Por ejemplo, si nos preguntan, eh, digamos, el sexo, no, pues que soy hombre, ¿no? Ah, pues que soy mujer. Eh, pues aquí no hay un orden como tal.
una mujer no es más que un hombre, ni un hombre es más que una mujer. Simplemente pues es una clasificación donde no existe un criterio de orden, y ese tipo de variables se le llama nominal. Por ejemplo, en los estudiantes, ¿no? Vamos a enfocar un poquito a los estudiantes. ¿Qué otro tipo de variable nominal pueden identificar? Aparte del sexo, que no tenga orden, que sea cualitativa. Por ejemplo, la carrera. Es más, vale más los de comercio que los de, digamos, eh, de contabilidad, ¿no? ¿Verdad? O sea, simplemente pues es una clasificación donde no existe un criterio de orden. Y a eso se refiere este tipo de variable. ¿Qué otra variable me darían ustedes? Juliana, dame un ejemplo. Juliana. 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 Mande, profe, mande. No te me distraigas, ¿eh? No te me distraigas. ¿Qué ejemplo me darías de este tipo de variable en un estudiante? ¿Me puede repetir otra vez? Sí, dame un ejemplo de una variable cualitativa nominal en un estudiante. ¿No? Ok, no estás poniendo atención, Juliana. Claudia, por favor. Pudiera ser quizá el grado. A lo mejor, por ejemplo, no vale más un niño de prepa a universidad, quizá. Pues hoy en A ver, no desactives tu micrófono. Vamos a debatirlo, ¿no? Por ejemplo, dices el grado, ¿no? Ujú. Primer grado, segundo grado, tercer grado. ¿A eso te refieres? Ujú. Esa sería más bien como ordinal, porque digamos, Ah, ok. los de segundo grado pues tienen un poquito más de conocimiento que los de primer grado, y así respectivamente. Entonces pudiese entrar más esta como ordinal. Ok. Gina, Gracias. ¿algún ejemplo? Gina, Alexandra. Gina, Alexandra. Bueno. Bueno. No, tampoco. Bueno, Miriam, a ver si tú nos apoyas de favor. A ver, me están mandando mensajes del chat, dejen. Creo que Miriam tiene. Ok, aquí nos pone Miriam, vamos a. Ok. Entonces Miriam no puede utilizar el micrófono. Ok. Dice, un ejemplo de variable cualitativa podría ser que los alumnos, independientemente de ser de diferentes grados, fue lo que comentó Claudia también, más o menos similar. O que, por ejemplo, uno pudiese ser dónde radican los estudiantes. Por ejemplo, aquí en el ICET, pues hay muchos estudiantes he visto que hay muchos estudiantes por ejemplo, de Petacalco, de Infiernillo. Entonces, a veces pensamos que nada más de Lázaro Cárdenas, pero sí hay un mercado por allá, por esos rumbos, del Naranjito y demás. Ok. Bueno, avanzamos. Otro muy sencillo, pues es el color de ojos.
azul, verde, negro, café. Entonces, las variables cuantitativas, la principal característica es que se expresan por valores de tipo numérico. Y la principal ventaja o característica es que podemos realizar diferentes operaciones aritméticas. Podemos sacar promedios, podemos sacar porcentajes, podemos sumar, podemos restar, etcétera, ¿no? Pero otra característica muy importante es que cada valor es único en general. Se pueden obtener valores, digamos, que generalicen esa muestra para determinar el comportamiento de una población. Y esa es la principal característica de las cuantitativas. La primera es que lo que vayamos a preguntar, vamos a obtener directamente un valor de tipo numérico. Por ejemplo, ahí sería la calificación de un examen, sería el promedio final de un estudiante, sería el número de materias aprobadas, número de materias reprobadas, cursadas, colegiaturas, número de colegiaturas atrasadas, etcétera, ¿no? Y aquí existen dos tipos. La primera es la discreta. La discreta hace referencia a aquella que yo no puedo fraccionar, aquella que yo no puedo dividir, aquella que yo no puedo separar y que su naturaleza son enteros, son valores enteros, que también se pueden clasificar como números naturales, aquellos positivos que solamente se representan por enteros únicamente. Por ejemplo, una variable sería el número de estudiantes por carrera o la matrícula por carrera. Ahí yo tengo que dar números cerrados. Yo no puedo dar un número, digamos, no, es que tengo 90.3 estudiantes, ¿no? O sea, no se puede, es irreal, es absurdo, ¿no? O son 90, o son 91, o son 92, pero no puedes dar valores intermedios. Este tipo de variable es la variable de tipo discreta. ¿Qué otro ejemplo me darían? Aparte de la matrícula, número de estudiantes reprobados, número de estudiantes que se dieron de baja, ¿sí? ¿Qué más? Los faltistas. Los faltistas. ¿Puede ser el número de materias aprobadas? Número de materias aprobadas. ¿Cuál otra? Una más, ya para cerrar este tema. El cuatrimestres cursados. Número de cuatrimestres cursados. Todo ahí se va viendo el avance reticular del estudiante. Eso es muy importante. ¿Sí? Ok, ya con esas. Entonces, a esa se refiere la variable discreta. Únicamente nos permite valores de tipo entero, nada más. ¿Sí? Discreto. Y la otra es la variable continua. En la variable continua, ahí sí permite valores intermedios. Por ejemplo, ¿cuál sería este? La estatura. La estatura, ¿cuál más? La edad. La edad puede permitir valores intermedios. Como 5 años y medio, por ejemplo. ¿Es correcto? ¿Cuál otra sería? hay el promedio en las calificaciones. Ahí en las calificaciones entramos en un dilema. Por ejemplo, cuando nosotros registramos calificaciones ya oficiales, ¿podemos registrar 7.5? ¿No? O es 7 o
o es 8, nada más. Entonces, ahí por la naturaleza de la variable, o la exigencia, o la política, ¿qué tipo de variable sería? Es discreta, ¿no? Discreta, así es. En ese caso sería discreta, porque así lo exige la normativa, porque así lo exige la propia variable que se está analizando. Una continua, por ejemplo, sería eh, el peso de los estudiantes, el índice de masa corporal. ¿Cuál más? La calificación tal vez de algún examen. Ya ven que a veces nos dan 7.6, 7.3 y demás, ¿no? Pudiese entrar ahí, al menos de que las calificaciones también de los exámenes se vayan a redondear. Ahí depende mucho del criterio que se vaya a utilizar. Ese es un tipo de variable. Por ejemplo, los ingresos, lo que estamos hablando ahorita del estudio socioeconómico, el ingreso mensual del estudiante. Ahí puede inclusive pues, dar en centavos el ingreso. Entonces ya entramos en este tipo de variable. Y esos serían los ejemplos, la altura y todo aquel que se mida el peso por medio de valores intermedios. Ok. Maestro, no se escucha. Ah, perdón, tenía desactivado el micrófono. ¿Ahora sí se escucha? Sí. Ah, perdón. Vamos a hacer este pequeño ejercicio de repaso antes de que pasen a los ejercicios de hoy. Y los voy a ir nombrando y me van a decir qué tipo de variable es a partir de lo que revisamos. Entonces recordemos, hay dos tipos de variables principalmente, variables cuantitativas y variables cualitativas. Las cuantitativas se clasifican en, ¿quién me dice? Discreta y continua. ¿Y las cualitativas? ¿En qué se clasifican? En nominal y ordinaria. Ordinaria u ordinal. Ok, correcto. Ordinal, perdón. Entonces te pregunto primero, Miriam, creo que tienes problemas con tu micrófono, nos escribes, no hay problema. La estatura, ¿qué tipo de variable sería? La acabamos casi de comentar. Vamos a revisar aquí tu chat. Miriam. ¿No? Ok. Alessandra, dime de favor. ¿Cuál sería? ¿No? ¿Tampoco? ¿Claudia? Como que los agarré trabajando a la mayoría, siento. Ocupados. Ok. Levantó la mano Miriam. Adelante, Miriam. Pero yo, ¿no me Ah, escucha? a ver, Claudia, ¿sí? ¿Te escuchamos? Ah, sería una variable cuantitativa. Ajá, ¿de qué tipo? Ahí sí ya no me acuerdo.
¿Sería quién la ayuda? Sería continua, maestro. Continua, correcto, porque acepta valores intermedios. Sí, es cierto. Cuantitativa, continua, sí. Ok. Lugar de aprovechamiento, primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, ¿qué tipo sería? Libre, ya pregunto libre. Ya ven que ahorita premiaron a los estudiantes de contabilidad, les hicieron un reconocimiento de primer lugar, segundo lugar. ¿Qué tipo de variable sería? Es una variable cualitativa ordinal. ¿Es correcto, Georgina? ¿Es correcto? ¿Color de ojos, qué tipo sería? Sigue siendo cualitativa, pero No, no hay un criterio de orden, entonces ¿ahí cuál sería? hay discreto, no, esa no es. Empieza con N. ¿Numérico? ¿Cuál? ¿Numérico? No, no, no. Nominal. Nominal, es correcto. Muy bien, Es cierto. muy bien. ¿El peso? ¿Cuál sería? El peso sí sería una cuantitativa continua. Es correcto, muy bien. ¿Número de hermanos? Sí sería una cuantitativa discreta. Es correcto. ¿El sexo? Cualitativa nominal. Nominal. ¿La edad? En años enteros. A ver, ¿cuál es? ¿No escucho? Cuantitativa discreta en años enteros. Es correcto. ¿Nacionalidad? No escucho. Pues sería una cualitativa nominal. Es correcto. ¿El colesterol? Es que quiero que los demás participen, maestro. Sí, sí, sí. Yo también. A ver, Miriam, Claudia, por favor. ¿Escuchamos? Maestro, ¿me podría repetir la pregunta? Sí, 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 claro que sí. ¿La nacionalidad qué tipo de variable es? Podría ser la cualitativa. Ay, ¿cómo es? Ay, no recuerdo nada. ¿Qué nombre? ¿Es cualitativa nominal? Es correcto, muy bien. A ver, Claudia, te toca. La del colesterol. Ujú. Sería una variable cuantitativa, pero numérica, pero de, Hay dos, discreta o continua. continua. Es correcto, la atinaste. Ok, y la 10, Miriam otra vez, género de música preferida. Una sencilla. El género de música sería la cualitativa. Ay, discreta. Es correcta. Ok.
Bueno, hasta aquí terminamos el ejercicio de retroalimentación, sí. Y ya continuaríamos con las actividades que van a hacer hoy. La actividad 1, que tienen que contestar esas preguntas. Y la actividad número 2, dice, para cada uno de los grupos van a representar un ejemplo para cada tipo de variable. Es decir, una nominal, una ordinal, una ordinaria y otra continua para los 4 tipos de variables. Por ejemplo, para un restaurante van a identificar 4 variables diferentes, una por cada tipo de las que vimos. De una escuela también, una para cada tipo, un puerto y lo que es esta última, cualquier otra. ¿Sí? Ahí cualquier otra es una categoría libre que ustedes quieran seleccionar. Ahí no hay ningún problema. Y esas serían las 2 actividades para el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Ok. Y ya para la otra actividad, esa actividad pues va a ser para regresando ya de vacaciones para el 9 de enero, que sería esta otra. Esta es complemento. Y dudas, preguntas antes de cerrar. Yo como entré un poquito tarde, maestro, estas 2 actividades las hacemos hoy y las subimos, ¿verdad? Las que tenemos en la presentación y que nos alcanza a explicar. Sí, es correcto. Y avanzamos con esta que dijo que era opcional y ya sería todo lo que tenemos que hacer. Maestro, una pregunta. Sí, bueno, espérame poquito, Claudia. Perdón. Sí, de esta parte que dice S2A1, esa la van a hacer para hoy, que son las 2 actividades que vienen al final de la presentación en PowerPoint, que es de esto mismo que vimos. Y la que se van a llevar, digamos que como independiente, como tarea, va a ser esta, la que dice S2A2, es la que se van a llevar, que también se llama tarea tipo de variable, es nada más como un complemento a esto que vimos, y eso lo van a entregar para el 9 de enero. Es lo que tendríamos. ¿Sí, Claudia? No, lo que pasa que aquí me aparece en Classroom que dice entrega en este espacio la actividad con portada, introducción, pero supongo que eso es del trabajo que nos vamos a llevar ahora sí que para ahorita las vacaciones, ¿no? Porque dice introducción, Sí. desarrollo y conclusión. Ok. Sí. Nada más. Sí, es correcto. Ok. ¿Alguna otra pregunta antes de finalizar la sesión por Zoom? Yo tengo una duda, pero me quiero quedar con usted un poquito al final, si me permite. Claro que sí. Muy bien. Miriam, Claudia, ¿alguna otra duda? No, ninguna, maestro. Muchas gracias. Ok. No, ninguna maestra por mi parte. De hecho, yo ya había adelantado la actividad, pero creo que lo último me salió mal y la volveré a hacer. Entonces corrígela. Aproveche y corrígela. Sí, gracias, maestro. Ok. Bueno. Entonces, por mi parte sería todo. Que tengan unas excelentes vacaciones. Me quedo aquí con Georgina. Y ya si gustan pueden desconectarse. Es sobre la actividad del ensayo, la verdad no lo terminé y pero ya no supe qué realmente qué es lo que nos estaba pidiendo y quería mostrarle como lo iba estructurando, si me permite compartírselo. Claro que sí. Déjele habilito aquí la función. Ajá.
Entonces, aquí, ¿verdad? Listo, ya puede compartir. A ver, déjame ver dónde lo dejé. Aquí. Estaba tratando, ya ve que me pidió sobre lo de, bueno, lo de las percepciones económicas de al menos al nivel de estudio. Empecé a sacar la población económicamente activa y luego me fui a los porcentajes de población según nivel educativo. A estos porcentajes, pero estos son del 2015, le apliqué a la población económicamente activa y saqué esta tabla. Me daría no sé si es válido aplicar un porcentaje promedio, por eso le decía aquí promedio, de la población activa que realmente estudia a nivel superior, que es lo que habíamos visto, para después pasarme con base en este número a las carreras más demandadas, sacar el porcentaje. Déjame ver si puedo compartirle esto también, que sería en el Excel, no sé si lo ve, estaba sacando lo que sería el porcentaje de participación que tienen respecto al nivel de estudio. Y mi idea era sacar de las carreras con mayor ingreso que teníamos, qué participación tienen. Pero no sé si voy bien o no, porque como lo pidió como ensayo, Ajá. y me perdí un poquito, Sí. sin llamar, le saco las tablas, las cantidades, o... Sí, la idea, bueno, lo que yo había entendido de lo que platicamos la vez anterior, era de que iba a determinar el promedio de ingreso de una persona, digamos, que tiene un doctorado, el promedio de ingreso de una persona que tiene nivel maestría, que tiene nivel licenciatura y nivel bachillerato, nivel secundaria, nivel primaria, y que no tiene estudios. ¿Cuáles son los ingresos promedios aquí en México de las personas según su grado de estudios? Y aquí en este caso lo que observo es que ya se están sacando los porcentajes, pero todo a nivel superior, y se están determinando las proporciones, pero de las diferentes carreras. Aquí también pudiese entrar un análisis, digamos, que cuáles son las carreras que tienen mejores ingresos. Le puede dar un giro para que no desperdicie esta información que ya tiene. Y puede basarse, por ejemplo, cuáles son las carreras que generan mejores ingresos, por ejemplo, hay de las que tiene el ICEP, para que de esas se base y tal vez más adelante le sirva como algún medio publicitario, como alguna estrategia de mercadotecnia. Sí. Sabes que un ingeniero gana tanto al mes, ¿no? A veces, ya ves, Georgina, que a veces los estudiantes, no, pues quiero terminar una carrera para mejorar mi nivel de vida, ¿no? Para mejorar mi ingreso. Ese es el principal objetivo de alguien que empieza a estudiar la universidad, ¿no? Para tener un mejor trabajo. Y un mejor trabajo, pues, se relaciona con un mejor ingreso. No lo dicen directamente, pero indirectamente ahí está esa posición. Y sí sería muy interesante que hicieras ese ensayo, esa investigación, pero más enfocado a las carreras que manejan ahí en el ICEP y las maestrías, y que hicieras un análisis, por ejemplo, ¿sabías que, digamos, a nivel maestría se gana un 60-70% más que alguien que tiene nivel licenciatura? O sea, sería algo como y es una realidad, yo ya lo he visto esas estadísticas, y sí, es mucho la diferencia. Es que yo creo que yo nada más anoté así también la vez pasada, que siempre ando corriendo, cuáles son las percepciones económicas de acuerdo, y sí me quedé con esa idea y de lo que había anotado, pero